invitada de hoy es caraqueña. Se crió en la populosa parroquia Sucre, es decir, en Catia. Desde pequeña descubrió su vocación por la danza. Excelente alumna, terminó estudiando comunicación social y ejerciendo el periodismo. Actualmente abraza la política en la acera de la Revolución Bolivariana. Es vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tania Valentina Díaz González. Bienvenida. Gracias, Ernesto. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, Tania, ese Tania tuyo es por Tania la guerrillera. Sí, Y el Valentina, Valentina Tereskova. Valentina Tereskova. Esa es una raíz ñángara entonces en la familia, ¿eh? Exactamente. Inocultable, pues. Por los dos Se lo lados. agradezco toda la vida a mi papá y a mi mamá. Está bien. Mira, tu viejo era un hombre siempre de izquierda, ¿no? Comunista. Siempre, sí. ¿Fue el Siempre. decisivo en tu formación? Sí, sí. Mi papá viene de los sindicatos, de izquierda, de los sindicatos gráficos, viene él. Conoció a tu papá en Ujú, esas lides. Mi mamá conoció a tu papá en esas ujú. lides. Trabajaban ambos en los sindicatos muy jovencitos y allí, bueno, Cruz Villegas era una referencia para todos y además mi mamá siempre lo recuerda, ¿no? Que la consintió mucho cuando ella estaba embarazada para tenerme a mí y él era su jefe y la consintió mucho en ese momento. Oye, estoy dulce hoy, Sí, las abejas te una persiguen. bebita así. Mira, ¿y de dónde te vino lo bailarina? Porque nadie le quita lo bailado a uno. No, siempre me ha gustado mucho el baile, siempre me ha gustado mucho. Bueno, por eso es que ahora en la cuña del Partido Socialista Unido de Venezuela, para las primarias que son hoy domingo, bueno, ahí tuvimos que bailar salsa, porque esa es la esencia, ¿no? No nos viene de todo, ¿sabes qué? Pero tú bailaste danza contemporánea y folclórica, Todo, ¿no? hasta pico pico. Y diste clase de danza, ¿no? Sí, estudié danza folclórica, danza contemporánea, todos los tipos de tambores, de joropos, toda la vida, pues. Hasta el sol de hoy, ahorita con menos intensidad porque no da el cuerpito para eso, pero hasta el sol de hoy. Me, Porque el baile es encuentro, pues es ese sentimiento colectivo. Sabes que tú tienes que confiar mucho en el otro cuando bailas, ¿no? Estás creando cosas, pero siempre acompañado y es siempre en colectivo. Entonces tienes que confiar, dejarte llevar por el otro. Es una enseñanza espiritual, física espectacular. Mira, Tania, y me cuentan que tú eras muy cerebrito en la escuela, ¿no? Que ¿Quién te dijo eso? aprendiste a leer muy temprano, que eximías todas las materias, que nunca fuiste a presentar finales porque te eximían, ¿cierto? ¿Quién te dijo? Aquí le hacemos Mira, mi un papá, perfil 20 a cada entrevistado. mira, mi papá, Jesús René Díaz, ¿verdad? Este señor comunista del Partido Comunista, yo soy su primera hija. Entonces él se dedicó, pero de verdad, a formarme. Entonces me ponía a leer los periódicos los domingos, me ponía a escuchar los discursos de Fidel. O sea, me llevó por ese camino desde pequeñita. Te adoctrinó. Me adoctrinó, me traía todos los libros que llegaban por la solidaridad de izquierda, que eran los libros que venían de Rusia, los que venían de Cuba. Entonces yo me crié así. Después tengo dos hermanas menores que decían que yo era muy fastidiosa porque ellas querían salir de fiesta, y siempre decían, bueno, tienes que ir con tu hermana mayor. Si tu hermana mayor te acompaña, y a mí me fastidiaba, Tú eras sinceramente, la aguafiesta. era la aguafiesta. Después cambié, después me puse a estudiar danza y cambié, pero ya creo que era un poquito tarde para ella. Pero sí, sí, siempre nos formaron en ese camino, cosa que yo te digo, le agradezco mucho a mi mamá también, porque mi mamá, que no está ya viva, mi mamá es nacida en Campo Claro de Irapa, en el estado Sucre. Y ella viene de una saga de mujeres, ¿no? Son, tías, abuelas que eran muy presentes, tenían mucha presencia en la formación de los hijos. Entonces todo lo que es la solidaridad, el acompañar al otro, el trabajo colectivo, eh, como te digo, son valores, la esencia uno. O sea, ellas se ocuparon de que uno cocinara como se cocina allá en Oriente, que escuchara los bailes y las canciones de allá. O sea, que conociéramos a Antonio José de Sucre desde pequeñito, ¿no? Entonces ellas complementaron esa formación. O sea, yo le agradezco mucho que me hayan dado esas herramientas para la vida, porque le hacen a uno la vida más fácil. Tú, Mira, tú si te sabes parte de un colectivo y si trabajas en función de los demás,
tienes la vida más sencilla, te preocupas de menos cosas, ¿no? Y eso se lo agradezco mucho porque me ha dado a mi manera de ver, una vida muy, muy fructífera, muy agradable, pues yo me siento complacida con lo que he vivido. Mire, ¿qué te llevó a estudiar comunicación social en la central? Chicos, yo estaba muy confundida, pues yo quería era ser bailarina. Pero en esa época le decían a uno, porque no había la Universidad de las Artes, y te decían, bueno, pues tienes que estudiar una carrera de verdad, donde te puedas ganar la vida, ¿no? Lo otro era Y por amor al arte. por amor al arte, así era en aquel momento. Hoy, gracias a Dios, Bueno, eso cambió, ¿no? La Universidad de las Artes me parece una de las creaciones más magníficas de la revolución. Entonces, bueno, hice unos cursos, ¿cómo se llama? Unos test de esto, unos vocacionales. vocacionales, y me orientó un profesional y me dijo, bueno, puedes estudiar arquitectura o comunicación social o tal cosa. Me gustaba mucho el diseño y el dibujo y esas cosas. Entonces, bueno, me llegué así como que de casualidad porque tenemos mucho rato hablando de mí. Yo era una persona muy tímida, Ernesto. Eras. Sí, muchísimo. Para hablar en público excesivamente. Todavía estudié toda la carrera de comunicación social y yo no hacía presentaciones en público. Yo llegué a hacer entrevistas de televisión forzada por las circunstancias, pero no era de hecho yo no quería hacer periodismo audiovisual, nada de eso. Tú comenzaste como corresponsal de Radio Habana, Cuba, ¿no? Venezuela. No, bueno, yo trabajaba aquí, tenía mi trabajo oficial, porque eran en tiempos de la Cuarta República, y era clandestinamente corresponsal de Radio Habana, Que Cuba. dicen que usabas un nombre distinto. ¿Es así? Oye, pero tú estás viendo Mira, ¿Qué nombre no todo se usabas? puede contar, ¿no? Pero sí tenía un seudónimo. Los compañeros de la Solidaridad con Cuba en esos tiempos terribles del periodo especial, que desde aquí, desde Venezuela, se hacía una organización para enviar a Cuba, porque en ese momento el bloqueo era tan terrible como ahora, ¿no? Pero digamos que llevó en ese momento a Cuba una situación de verdad muy, muy difícil. Entonces, esa solidaridad que enviaba papel, que enviaba computadoras o cosas que se pudieran usar allá para trabajar, pagaba las llamadas que me hacían de Radio Habana, ¿no? Y yo las hacía desde el sitio donde trabajaba. Llegaba muy tempranito en la madrugada, o sea, 5:30, 6 de la mañana, y desde la misma oficina donde trabajaba, hacíamos las llamadas para Radio Habana Cuba. 10 años estuve haciendo ese Fuiste una trabajo. agente secreta. Ah, Una corresponsal casi, secreta. casi. Sí, porque era, sobre todo en los tiempos el 4 de febrero, sabes que Carlos Andrés tenía una visión internacional, una imagen internacional que se supo labrar muy bien, ¿no? Se veía como un líder progresista, él dijo que le abrió las puertas a Cuba, entonces era muy difícil que se entendiera lo que estaba pasando aquí adentro, ¿no? Que aquí estaba torciéndonos el brazo con el paquete neoliberal y todo lo que estaba aplicando aquí no se entendía muy bien para las izquierdas de fuera del país. Entonces, en ese momento comenzamos a hacer estos reportes y a enviar cada semana, porque era una vez a la semana que lo podíamos hacer. Pero muy, muy Mire, bonito no ese quieres momento. decir el nombre que usabas. ¿Ah? No quieres decir ese No, nombre. pues todavía lo uso. ¿Sí? Claro. O sea, que no ha prescrito. Ah, no, no ha prescrito. O sea, que eso también se aprende y no se olvida. ¿Y dónde trabajabas en ese tiempo Ah, formalmente? en muchos sitios. En muchos sitios, no, tenía una revista y trabajaba en algo. Tú sabes que en esa época uno tenía que tener 3 trabajos para poder mantenerse, pues, porque no te daba, pues, era muy, muy difícil. La Yo trabajaba en matadera de varios tigres. lugares. Ah, La matadera de tigres. sí, sí, Mira, exacto. pero estuviste trabajando, sí, en el círculo militar, ¿no? En el Después, ITSFA, en el como círculo jefa de relaciones militar, en públicas, el ¿no? círculo militar. Y en los tiempos del golpe a Chávez en el 2002, ¿no? Ahí me agarró el Me golpe de dicen que Chávez. sabes algunos cuantos cuentos de esa época. Tú eres terrible. Tú eres terrible. No, bueno, vivirlo desde ahí da para un libro, ¿viste? Yo no he escrito los libros todavía, pero da para un libro porque veías la película pasarte por los ojos, ¿no? Y viste cómo, sabía yo en ese momento, junto con otros compañeros, cómo, o sea, yo dije, no, esto va a fracasar, porque solamente los altos oficiales de las generaciones pasadas a Chávez estaban en el golpe. De coroneles para abajo, pues para decirlo con una generalización así, de coroneles para abajo todos estaban con la revolución. Y en el 12 de abril, que yo me fui para allá,
yo dije, no, no, aquí olvídate. Más yo llegué al círculo y claro, todo el mundo sabía allí quién era yo, pues, los, los- los compañeros de trabajo. Yo todavía no había entrado en medios masivos conocidos, ¿no? Y los soldados que estaban en las garitas me llamaron, ven acá, licenciada, usted sabe, me están informando por radio que hubo un alzamiento en Maracay, que aquí en el Fuerte Tiuna no están con esos golpistas, la cosa viene buena. Llegando el 12 de abril. Y después tú le preguntabas a los generales, no. Entonces nos tocó vivir eso y además nos tocó ver cómo empezó la retaliación de esos militares golpistas contra sus compañeros. Les cerraron las puertas con candado de las oficinas. Los Cuando sentían que habían tumbado a Chávez. Claro, sí, en ese momento, a todo el que no se cuadró con el golpe, bueno, ellos sufrieron una discriminación y una agresión directa a ellos y su familia. Y otras cosas que no se pueden contar, pues, pero... Mira, 10 años atrás, en el año 92, ocurrió el alzamiento militar del 4 de febrero. ¿Ahí fue que tú conociste a Chávez o lo conociste antes? Bueno, yo conocí a Chávez en el círculo militar, personalmente. Pero en el alzamiento... ¿Antes o después? ¿Qué? O sea, ¿tú lo conociste antes del 4 de febrero o después del 4 de Después, febrero? después. Ya cuando estaba, ya era presidente electo. Lo vi personalmente allí por primera vez en el círculo. Pero desde el golpe nos fuimos. Yo después conversando eso con mi papá, él llegó por un lado y yo por otro, ¿no? Y Eso me dijeron que fueron a Yare y se consiguieron allá por casualidad. Ambos primero iban a ver a aquí, Chávez. primero aquí en el cuartel San Carlos. Primero aquí. De hecho, él ahí sí, Chávez preso. sí. De hecho, ahí él sí me buscó para que yo hiciera una transmisión a Radio Habana. Me llevaron a una casa cercana para que no teníamos los celulares, para que hablara por un teléfono y hiciera una transmisión a Radio Habana. O sea, que tu papá era como tu productor. Ah, sí, sí, mi amigo de toda la vida, todavía lo es. Es mentor político, amigo y papá también cuando le toca todavía en este momento. Sí. Ok, pero entonces se consiguieron por casualidad en Yare. No, y después nos fuimos a acompañar al comandante. De ahí del San Carlos. Del San Carlos. O sea, cuando se dio el traslado. Cuando se dio el traslado, claro, eso era un montón de gente que hizo vigilia allí para cuidarlo. O sea, desde que Chávez incursionó en el mundo político, el pueblo entendió que ese era el tipo, pues. Y cuando lo apresaron, no sé si tú te acuerdas, hubo siempre una vigilia en la puerta del cuartel y después cuando se lo llevaron a Yares hubo una caravana. Mi papá llegó hasta Yares, yo no pude llegar, pero él sí llegó. Porque no me encontré con él, pues él iba por su camino y yo por otro. De hecho, el traslado precisamente fue para evitar ese santuario que se estaba armando, allí. Permanentemente allí exactamente, en el San Carlos. Exactamente, ¿no? sí. Mira, Tania, y fuiste ministra de Comunicación de Chávez. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, tú lo puedes decir. Pero la tuya es la tuya. Mira, estuvimos aquí en Venezuela muy poco tiempo. Ese periodo fue de muchos viajes internacionales. Con el hoy presidente Nicolás Maduro fue una gran enseñanza. El presidente Nicolás, el actual presidente en ese momento, porque además él era el vicepresidente político. En ese momento Chávez. era canciller. Era canciller y era vicepresidente político de Chávez. Entonces era como nuestro guía, pues, en todo esto. Y yo estuve muy pocos meses porque después el comandante decidió que fuera yo candidata a diputada. A diputada, sí, por Caracas, segunda lista con Cilia y Robert Serra y otros compañeros que estaban allí, ¿no? Entonces estuve muy poco, fueron 5 meses, creo, pero fueron 5 meses intensos de aprendizaje. Me di cuenta yo del esfuerzo, me imagino que te pasó a ti también cuando fuiste ministro, del esfuerzo que hacía el comandante y todo su equipo para hacer esa tarea de divulgar todo lo que se estaba viviendo en vivo, valga la redundancia, ¿no? Que si no lo hubiese hecho Chávez, si no hubiese tenido ese empeño, con el poco tiempo que nos duró, tal vez estuviésemos mucho más desarmados para afrontar este periodo. Pero cuando yo veía los recursos, de verdad, técnicos y logísticos que tenía el comandante, me sorprendió. Yo pensaba que era todo un despliegue tecnológico y no, era lo mismo con lo que hacíamos nosotros el trabajo en BTV y a veces hasta más deterioradito
Y vi ese trabajo tan grande, ese esfuerzo tan grande que hizo el comandante y dije, cónchale, tremendo compromiso el que tiene que hacer uno ahora, ¿no? Pero fue una experiencia espectacular. Vivimos mucho esa etapa de viajes internacionales y de acuerdos internacionales que yo no lo había vivido, pues. Por eso te digo que el presidente Maduro fue una gran guía, muy disciplinado, muy duro también, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, y vimos al comandante Chávez en su dimensión humana, que es una cosa que tú no la puedes contar, pues. Cuando llegábamos a un sitio con él y era una parada a cada esquina y en cada esquina conversaba con quien estuviese allí. Yo creo que hay mucho material del comandante que no se ha trabajado, pero yo tuve la fortuna de ir con él y con Evo para Barinas. Estábamos, bueno, había una reunión petrolera, había un montón de cosas, pero fuimos a su casa, a su escuela, y fuimos al centro productivo, ¿cómo se llama el de Barinas? El Florentino, El Florentino. Centro Genético. Ajá. Fuimos al centro genético. Y ese viaje fue, yo pensaba que no podía más, porque se paró a hablar con el que criaba, con el ingeniero, con la señora o sea, esa dimensión humana de Chávez de atender a cada persona, de aprender de cada persona, bueno, es una experiencia invaluable, de verdad, invaluable. Y bueno, uno siempre cree, Ernesto, que le faltó mucho por hacer. A Chávez. No, a uno. A uno. Claro. Tú eras jefe de comunicación de Chávez, imagínate. Tú decías, Dios mío, Llevarle el trote, ¿no? ¿cómo hago para llegarle? Y una vez le dije, comandante, usted está años luz por delante de nosotros. Nosotros somos unos simples mortales, ¿no? Pero siempre pensabas, tú te exigías mucho, oye, ¿qué me faltará? No estoy bien, no estoy al 100%, tengo que dar más. Yo bajé casi 10 kilos en esa experiencia. Pero bueno, también agradecida con Dios que la pudimos vivir. Sí. Me contaron de un episodio entre Chávez y Hu Jintao, líder de China, ¿no? Que estuvieron tocando joropo y el otro tocaba piano. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue en una cumbre que se hizo en el Círculo Militar. O sea, cuando yo llegué al Círculo Militar como jefa de Relaciones Públicas, que éramos 2 civiles, mujeres, directoras y todos los demás eran militares, coroneles además, ya son de las innovaciones de la revolución, ¿no? La jefa de recursos humanos, una profesional, y yo que estaba en relaciones públicas. Se hace la cena de esa reunión allá, ¿no? Se monta todo el salón Venezuela. Además el arquitecto que decoró lo hizo bellísimo porque hizo con bambúes como unas especies de pendones que tú los veías todos y decían palabras de bienvenida y de reconocimiento. Pero estaba Julio Iglesias aquí, ¿te acuerdas? Y el presidente chino tocaba piano. Entonces hubo que llevar el piano, que fue, bueno, una locura llevar el piano. Y afinarlo ahí. Afinarlo, que se aclimatara. ¿Sabes cómo es el tema con los pianos? Fue una locura. Pero lo logramos hacer. Y el comandante Chávez, travieso como fue siempre, dijo, bueno, si el presidente chino toca piano, yo no me voy a quedar atrás. Entonces se trajo a Naranjo, Alfredo Naranjo y el del 4, ¿cómo se llama? Que ellos eran un dúo, que son un dúo, eran un dúo. Ya te voy a decir el nombre. Che Hurtado. Y bueno, terminó de tocar el presidente chino, hizo su gala de su sapiencia pues en la música, y el presidente Chávez convocó a sus músicos y se lanzó una canción. Y entonces el presidente chino como que se picó y cantó una canción, pero entonces una balada. Y después eso fue un contrapunteo, bueno, ya cámaras abajo, pero ahí estuvimos un buen rato. Bueno, eso lo llaman un diálogo intercultural. Así es, así es. Que hubo una cosa bonita allí, porque estaban funcionarios de la embajada china aquí y estaban también una parte de la delegación que había venido. Como él iba a cantar, les entregaron la gente de protocolo del presidente chino la letra de la canción para que lo acompañara. Y yo estaba sentada con ellos, pues, porque éramos parte del personal de apoyo de protocolo de esa cena, ¿no? Y una de las muchachas se puso a llorar y estaba muy nerviosa. Y yo digo, pero ¿qué pasó? Y me dice, no, es que tú no tienes idea, Tania. Nosotros en China, para ver al presidente, o sea, la mayoría no lo vemos nunca, porque bueno, imagínate ese país tan inmenso.
Entonces estar al lado de él y cantarle a mí me parece que es una cosa, bueno, sobrenatural, muy bonita. Esa fue una experiencia muy bonita. Mira, Tania, y experiencia muy impactante para ti fue ir a Haití, donde viviste cosas desgarradoras cuando Sí, Aristide, ¿no? sí, yo estaba en Haití cuando le quemaron la iglesia a Aristide. ¿Eso fue en qué año? Eso fue año 89, ¿será? 89 por allí. ¿Qué Eh, fuiste a hacer allá? Fui a hacer un documental con un equipo de Suiza, de una ONG internacional que vino a hacer un documental y conocí al productor que necesitaba, que yo había estudiado algo de francés y él necesitaba quien le tradujera porque íbamos a República Dominicana y Haití. El documental era sobre la migración de haitianos a República Dominicana, un documental para una ONG que estaba atendiendo ese problema de la migración haitiana en República Dominicana. Vinculada a los luteranos, ¿no? A los mormones. Sí, a los luteranos. Ellos encargaron el documental, pero el compañero que vino, que era un muchacho, estábamos los dos bastante ojotos, ¿verdad? Era una persona con un pensamiento muy avanzado y con mucha curiosidad de lo que estaba pasando aquí. Entonces, bueno, yo lo conocí y él empezó a preguntarme cosas del proceso venezolano, del tema, era un tipo progresista, pues, y quería conocer nuestra realidad aquí, de las batallas, de la lucha del pueblo en aquel momento. Entonces, bueno, terminé yéndome allá, que fue una experiencia, no te la puedo contar toda aquí, pero en República Dominicana nos decomisaron los equipos, nos destruyeron los equipos, tuvimos que hacer 2 veces el viaje porque el gobierno de República Dominicana era bastante represivo En en ese Haití momento. viste que quemaban gente viva, ¿no? Aristide era un líder increíble. La gente en Haití, que es un país que no tiene electricidad en buena parte del territorio, las comunicaciones son muy difíciles, pero se mueve mucho el radiobemba. Y lo perseguían a donde él iba, o sea, lo perseguían, no, lo buscaban, lo seguían, mejor dicho. A donde él iba, que iba a hacer una misa, en ese momento era sacerdote, se le juntaba al pueblo, se corría la voz, y nosotros andábamos como equipo de prensa tras ese líder, decíamos, bueno, tenemos que ver quién es este tipo que habla. De hecho, lo entrevistamos a él. Pero queríamos filmar la misa, esa misa. Y nos salió otra pauta que era en el interior del país. No fuimos a la otra pauta y no nos dio tiempo de regresar porque las condiciones, bueno, de Haití son muy precarias, pues, para todo. El tema de caucho, gasolina, todos teníamos ese problema, no regresamos. Y no regresamos el día que quemaron la iglesia, que fue una acción terrible porque él era un líder emergente, se le pegaba a la gente atrás a seguirlo por su verbo, por su comportamiento ético, por el ejemplo que estaba dando. Entonces vinieron la policía de allá, rodeó la iglesia, disparó a los feligreses y después le prendió candela a la iglesia. Él salió... Esos eran los llamados Totón Macutos. Ya no de eran, Duvalier, pero eran no, la misma gente, pues. eran los herederos, pues. Los herederos. Él salió, él pudo escaparse, que después, por cierto, aquí lo refugió Carlos Andrés, lo tuvo aquí un tiempo. Después volvió a la presidencia y se lo Después- llevaron secuestrado a la República Exactamente. Centroafricana, ¿no? Y Centroafricana. ahora asesinaron al presidente de Haití Presidente de Haití, sí. desde Colombia. Ayer estábamos conversando eso con Madeleine, que estuvo ahora en Haití, Madeleine García. Estuvo ahora en Haití cubriendo las cosas, viendo las posiciones políticas, y llegamos a la conclusión de que el problema de Haití es que es como es duro la palabra, pero es como un trastero de los Estados Unidos. Es un correaje de armas, de drogas, de todo lo que pueda ser no confesable. Y entonces por eso ese pueblo no es un tema de que sea la religión vudú, ni es que sea un signo histórico, una maldición, una mala suerte. ¿Y no será una especie de castigo de Occidente porque allí los negros pasaron por las armas a todos los blancos cuando la revolución... Sí, eso claro, eso lo dicen, pero es mucho más que eso, Ernesto. Porque en Haití hay un movimiento cultural espectacular. Allí hay un movimiento político también presente, que pareciera que no existe. O sea, hablamos de Haití de aquel momento como si ahora no existiera, pero allí hay un movimiento de intelectualidad también. Pero el tema es que la presencia, la ocupación, así no esté presente con militares, de Estados Unidos ha sido siempre, permanentemente ha estado allí. Y no deja que avance ese pueblo, así como se lo hicieron a Aristide. Tú acabas de hacer el cuento.
O sea, yo vi cuando le quemaron la iglesia, quemaron a los feligreses en una misa, por Dios. Yo te digo, yo regresé y no pude hablar del incidente, sino hasta que me sané yo por dentro, porque después además los seguidores de Aristide, como son las cosas ya de brutales por la dominación que tiene ese pueblo, bueno, agarraron a los autores en el mercado y les pusieron un caucho encima y los que prendieron el candela. Y lo pasaron por televisión. Y dijeron que no iban a descansar hasta vengarlos a todos, porque le habían quitado su esperanza, me explico. Fue una situación terrible. Mira, Tania, ya para ir cerrando, digamos, el aspecto personal de la entrevista, para hablar de Se la le agradece. actualidad. ¿Tú conociste primero a Romero Anselmi o a tu pareja, Rubén Hernández? A Romero Anselmi. ¿Así? Sí. Fue el Cupido él. ¿Ah? Fue Cupido él. No, si tú supieras que no, porque yo conocí a Romero cuando lo nombraron ministro de la OSI. Nos lo encontramos porque yo estaba trabajando allí en lo que entonces era la OSI, trabajaba yo ahí. Nos encontramos y hicimos algún trabajo allí. Y a Rubén, lo conocí después con Romero, el 11 de abril, cuando Romero tenía como 10 días que lo había nombrado presidente de BTV, y Rubén estaba ahí acompañándolo, y yo llegué, bueno, como muchos otros, a ver cómo desarrollamos eso. Bueno, no, nos conocimos antes, con Rubén me conocí antes, perdón, en el Correo del Presidente, el periódico primero que Que creó Juan Barreto. Juan ¿no? Barreto, sí, para el comandante Chávez. Pero no, Rubén y yo fuimos pareja mucho después. En ese momento, o sea, nosotros trabajamos juntos en BTV todo el tema del sabotaje petrolero, el golpe de Estado, y como Todas esas cosas se 10 hicieron, años después fue que nos emparejamos. No tiene nada que ver Romero con eso. y todas esas cosas se hicieron de noche, ¿verdad? Trabajo Yo sé nocturno. por dónde viene. Que no se ponga celoso la cava. No, es ¿Ah? verdad, que no se ponga celoso. Pero la verdad es que de ahí es que viene aquel, Sí. aquel Bueno, tú te nombre de los acuerdas. vampiros, ¿no? ¿Te acuerdas que no? Porque tú eras Ernesto Yo era el diurno. Ernesto era. Para yo vengarme de que me está haciendo preguntas personales. Él era la estrella de Venezolana Televisión, o sea, era el periodista con el que amanecía, en esos tiempos convulsos, con el que amanecíamos. Pichón en las mañanas. Nosotros trabajábamos mucho para el programa de Ernesto, porque estábamos toda la madrugada, y cuando él llegaba ya tenía ahí, nos ocupamos de hacer, mira, Rubén, Gustavo Arreaza y yo éramos como que los caballitos de batalla, junto con otros gentíos más, David Pernía, Osman Yabanera, un montón de gente, ¿no? Pero hacíamos los contactos con la realidad, hicimos como 10 documentales. Conspiración mortal. Sí, todas esas. O sea, nosotros estábamos mirando lo que hacía la oposición, golpista igualito que ahora, guarimbera igualito que ahora, y hacíamos la respuesta igual que ahora, pero con 3 cámaras y media y 2 computadoras, que era lo que teníamos para ese momento. Sí, allí nos conocimos y ahí te conocí, Ernesto, también. Así es. Sí. Mira, pero de ahí salió todo este tema de los vampiros, que se generó todo un escándalo en su momento por un audio que atribuyeron a Mario Silva, y después una trifulca en la Asamblea Nacional cuando un señor de la oposición te increpó con esa sí. palabra, ¿no? Sí, bueno, ahora algunos los de la oposición me dicen así, pero ya yo sinceramente digo, bueno, yo sé cuál es el origen y no me hace ninguna mella que me digan de esa manera, porque lo hicimos por puro trabajo, pues. Pero quedó la costumbre de trabajar de noche. Todavía. Pararse tarde. Por eso es que estas entrevistas tan temprano me son tan difíciles. Todavía trabajamos de noche. Sí. Bueno, y todavía Tania, hacemos documentales y todavía hacemos ese trabajo. De hecho, bueno, acaba de estrenar Rubén, de preestrenar su película Operación Orión, que la vamos a estrenar hacia finales de este año, que es un thriller policial, pero el trasfondo es profundamente político. Siempre estamos en esas. trata sobre los paramilitares de la finca Dactari, Sí, del año 2004. del año 2004. Muy vigente verla, yo asistí al preestreno, Ujú. te revuelve los recuerdos, pero además permite a la distancia reconstruir el rompecabezas. Ujú. Un mecanismo de importación de mano de obra desechable para el asesinato que fue puesto en práctica ahí en Haití, lo hablábamos ahora. Ujú. Nuevamente Colombia, ¿no? Nuevamente Colombia como cabeza de playa de la corporatocracia que maneja el mundo, pues, que bueno, tiene presencia más en el gobierno de Estados Unidos, y es como que la cara visible, pero Colombia lo que es la cabeza de playa, pues es el ejecutor aquí. Y a Chávez, incursión paramilitar para asesinar al comandante, iban a bombardear el aló presidente, ese era el plan.
No lo lograron, gracias a la inteligencia popular y a la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En Haití lo lograron porque no tienen ni la lealtad popular ni la de la Fuerza Armada, ni la Fuerza Armada haitiana. Y aquí 2018 con el presidente Maduro el mismo plan. Viene desde Colombia, paramilitares, todos dicen que fueron engañados, que por cierto... Gedeón rima con Orión. Sí, rima con Orión. Debería haberse llamado Operación Dactari, pero Operación Orión fue una operación terrible paramilitar en Colombia, la cual todavía hay investigaciones, por eso se le puso ese nombre a la película. Pero entonces tú ves que es el mismo esquema, ¿no? Preparan fuerzas mercenarias desde Colombia, porque se presta su gobierno para eso, para asesinar no solamente al presidente Chávez o al presidente Maduro, para asesinarnos los sueños, Ernesto, para asesinarnos la construcción colectiva de 20 años, para asesinarnos la soberanía, para asesinarnos la voluntad, para asesinarnos el futuro. Ese es el plan que tienen esas fuerzas guerreristas, y bueno, y en eso, por eso se hizo la película que hizo Rubén. Y antes habíamos hecho Agenda de Guerra. Que Agenda de Guerra fue un trabajo que nos encomendó. Nosotros trabajamos mucho con el presidente Maduro, en todo el tiempo, ¿no? Cuando era canciller, como jefe político del comandante Chávez. Y él nos encomendó hacer un documental sobre la Operación Emanuel, que era una agenda de paz, promovida desde Venezuela hacia Colombia. Era el comandante Chávez él mismo, siendo el mediador y el padrino de la liberación de rehenes que estaban en poder de las Fuerzas Armadas de la guerrilla colombiana. Bueno, toda esa operación de paz la convirtió Álvaro Uribe en una agenda de guerra. Entonces nosotros empezamos grabando y registrando toda la operación Emanuel planificada por Chávez, pero terminamos haciendo un documental que se llama Agenda de Guerra, porque esas fuerzas persisten también allí. Ese trabajo también está hecho en ese sentido, porque no hay otra manera de leer la realidad que estamos viviendo nosotros aquí en Venezuela sin ver esa amenaza permanente, persistente que tenemos aquí al lado. Tania, llegó el momento de pedir una pausa y al regreso hablamos sobre la actualidad venezolana, ¿te parece? Sí, chévere. Ya venimos con Tania Valentina Díaz González. Tania Valentina Díaz González. Tú eres vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para el día en que sale transmitida esta entrevista, estará desarrollándose las elecciones primarias abiertas del PSUV para escoger a los candidatos a gobernaciones y alcaldías, candidatos y candidatas. ¿Verdad? ¿Por qué el PSUV hace eso y no apela a la designación digital, es decir, con el dedo? Sobre todo cuando ya tenía al presidente la autoridad que le dio el Congreso del partido. Es que hubo un Congreso del partido y le dijo, presidente, usted elija a los candidatos y candidatas porque le pareció al Congreso que era lo más apropiado en estos tiempos convulsos que vivimos. Pero el presidente y la dirección nacional, pero el presidente lo propuso, apostó por hacer esta elección que tiene varias cosas buenas a mi manera de ver, ¿no? Primero, se consultan las bases. Primero, es el pueblo el que dice, bueno, los candidatos, después de todo lo vivido, después de haber vivido bloqueo, pandemia y todo lo que nos ha tocado vivir en esta última agresión de todo tipo, ver quiénes son los que han estado aquí a mi lado, ¿no? Porque se trata de decidir quiénes van a llevar los gobiernos locales y regionales, es decir, los más inmediatos que tiene el ciudadano o la ciudadana para evaluar una gestión. Entonces, en estos tiempos que nos ha tocado apoyarnos unos a otros, ese reconocimiento que se hace desde la propia comunidad a quien estuvo allí es fundamental. Entonces, el proceso de postulaciones, que fue el 27 de junio. Junio fue el Día del Periodista. Día del Periodista, ciertamente. Sí, exacto. Ese proceso, bueno, de allí surgieron precandidatos de todos los sectores, de verdad. O sea, hay comuneros, hay mujeres, hay artistas, hay deportistas, hay juventud, hay profesores, o sea, de todos los sectores, ¿no? Personal de salud, de todos los sectores que están allí, porque fue lo que miramos. Entonces, eso es una cosa muy buena porque además identifica un nuevo liderazgo.
o un liderazgo de la revolución que tal vez no es tan visible como otro liderazgo, bueno, tiene la oportunidad ahora de no solamente de incursionar en la política, sino que en este momento, bueno, ya no porque la campaña cerró el jueves, pero hasta el día jueves fue una ebullición de actividades, Ernesto, asambleas, caminatas, conversatorios, caravanas, es decir, cantatas. Cada candidato hizo su trabajo. Y esa es la otra cosa que desde nuestro punto de vista es muy buena, ¿no? Esa reoxigenación política, esa convocatoria que llama a cohesionar a la fuerza del chavismo, aunque cada candidato quiere ganar y cada candidato apuesta, bueno, echa candela para su brasa, ¿no? Este, pero llama a cohesionar ese espíritu de combate del chavismo de cara a una elección que es muy importante, que vamos a tener el 21 de noviembre, porque es la elección que garantiza la soberanía territorial, la integridad territorial y la paz territorial. Es decir, yo siempre hay que hacer memoria de lo que hemos vivido, qué hubiese pasado si cuando se produjo la operación Gedeón no hubiese en el estado de Aragua no solamente el gobierno regional, sino el gobierno local, la milicia que estaba allí, todo el poder popular organizado que contrapuso eso, que hubiese ocurrido. O sea, había un contrato firmado que establecía de triunfar esa opción, que también venía a Caracas a asesinar al presidente, ¿verdad?, a tomar el poder por la vía de la fuerza, donde se sustituía la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por una ocupación mercenaria, por criminales a sueldo que iban a tomar la seguridad del Estado venezolano. Un contrato que establecía la siembra de minas unipersonales en las costas venezolanas. Es decir, una cosa... Antipersonales. Antipersonales, ¿cierto? Una cosa atroz que se firmó allí, ¿no? Que firmó Guaidó y su banda criminal. Y se frenó porque existía de primera, de entrada, esa fuerza de contención. Que hubiese pasado en Apure si no se consigue también en ese momento con un gobierno cohesionado, y hablo de gobierno no solamente del gobernador, porque creo que no se trata de cargo. Entonces, como esa elección es tan importante, nosotros estamos agrupando fuerzas para tener todavía de manera más determinante, ¿ya?, más, como una fuerza más, no voy a decir arrolladora, pero una fuerza más de avanzada del chavismo para conquistar el poder territorial el 21 de noviembre. Tú eres parte de la comisión electoral. Sí, ¿Sí? sí. ¿Cómo va a ser ese proceso? Están en desarrollo hasta esta hora, seguramente cuando se transmita el programa estarán en desarrollo las votaciones. ¿Cómo va a funcionar el resto de la cadena después del voto? ¿Va a ser igual que una elección nacional? ¿Van a ser las autoridades del Consejo Nacional Electoral las que digan la palabra final o la comisión electoral? ¿Cómo es eso? Mira, el Consejo Nacional Electoral nos ha prestado a solicitud del partido toda su plataforma tecnológica, ¿no? Como debe hacerlo si lo solicitan otras agrupaciones otras fuerzas políticas, ¿no? Que hay rumores por ahí de que hay algunos de la oposición que van a hacer unas primarias. Pero te quería decir, fíjate, las otras dos cosas buenas que veo es, primero, bueno, que el partido, nosotros demostramos que podemos hacerlo. Eso es muy importante, Ernesto. ¿Qué otro partido puede hacerlo en Venezuela? Unas elecciones primarias abiertas. ¿Qué otro partido convoca para unas postulaciones 2,5 millones de personas como lo hicimos nosotros? ¿Qué otro partido lo puede hacer? Entonces, creo que ese autorreconocimiento es muy importante para nosotros aquí en Venezuela y para el exterior. Porque el mensaje que vamos a dar el 8, que sirve de vanguardia para el 21 de noviembre, es que aquí en Venezuela se deciden las cosas por votos. Aquí manda el pueblo. Aquí se dice, el futuro de Venezuela es democrático, constitucional, pacífico y electoral. Esa es nuestra vía. Y se contrapone a todas las aventuras suicidas que ha tenido la oposición. Entonces creo que en este momento de diálogo internacional, en este momento donde están fuerzas de la oposición conjuntamente con fuerzas del gobierno desde la Asamblea Nacional y otras instancias, pidiéndole, por ejemplo, o exigiendo el cese de las sanciones, el cese del bloqueo económico, es muy importante que demos un mensaje contundente, además visible, porque la elección de hoy tiene que ser alegre, tiene que ser vivaz, tiene que ser fuerte, tiene que ser de avanzada,
demos ese mensaje de que va a ser esa la vía. Creo que es muy importante, creo que en eso también estuvo desde el comienzo en la convocatoria de estas elecciones primarias. Y hemos estado trabajando desde la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación para que ese sea el espíritu de la elección de hoy, para que lo hagamos así, porque es una elección entre nosotros, entre hermanos, pues todos somos Sin embargo, camaradas. pueden votar todos los Claro. inscritos en el registro electoral, ¿no? Todos, sí. Esa es la otra cosa que primera vez que se hace en el país de una elección nacional. Bueno, perdón, Ajá. hubo una elección cuando Osvaldo Álvarez Paz le ganó al Tigre Eduardo Fernández en Copey, en que precisamente el factor determinante fue ese, que se abrió el padrón y no solamente votaron los copellanos. Parece Sí. que el rechazo que en su momento generaba el Tigre después del 4 de febrero, de su Ajá. posición de apoyo a Carlos Andrés Pérez, Ajá. hizo que se moviera gente a votar por Osvaldo, nada más para sacarle la piedra o del Ok. camino. Bueno, fíjate, a no este recordaba ese episodio. Porque hubo una elección primaria de la oposición, aquella donde quemaron las actas Ujú, también, pero no fue de todo el país, fueron solamente algunos estados. ¿Te acuerdas de la señora ujú, que quemó las actas ujú. para que no se Los supiera, cuadernos. no se supiera el resultado, sí, los cuadernos electorales? Pero en todo caso, esa posible incidencia de otras fuerzas políticas dentro de la elección no parece una amenaza relevante. No pareciera, pero también es un buen barómetro para nosotros, una buena medición que esté el resto del padrón electoral participando aquí. Pero bueno, como la elección es hoy, entonces aprovecho para decir, tienen que ir con la cédula de identidad, en esta oportunidad no es el carnet del partido, sino que con la cédula de identidad laminada, que el CNE está llevando toda la parte logística y tecnológica del proceso, usted puede ir a votar, sea o no sea militante del PSUV, sea o no sea militante de las fuerzas aliadas a la revolución, puede ir a votar porque le parece que Ernesto Villegas es mejor que Tania Díaz, ya que No nosotros somos ninguno de los dos candidatos. somos candidatos, ¿verdad? O que Tania Díaz es mejor que Ernesto Villegas y cree, o que es peor, no sé, como quiera. Puede ir a emitir su opinión el día de hoy también, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, se desarrolla el proceso. En esta oportunidad solamente vamos a escoger un candidato y o candidata. O sea, cuando aparezca el tarjetón, vas a ver 4 columnas. 2 son de gobernadores o gobernadoras y 2 son de alcaldes o alcaldesas, porque está la columna de hombres y mujeres. Pero en esta oportunidad es muy importante para que nadie se confunda, no vas a escoger por paridad de género, vas a escoger un solo candidato o candidata a la gobernación y un solo candidato o candidata a la alcaldía. Así va a ser en todos los municipios, a excepción del Distrito Capital de Caracas, porque aquí no escogemos gobernador o Ok, pero en gobernadora. todo caso va a haber igualdad de posibilidades de escogencia entre 10 candidatas y 10 candidatos por cargo. Exacto, exactamente, por cargo. Pero el elector va a escoger uno solo en esta oportunidad. ¿Quién va a dar los resultados? Bueno, supongo que la comisión electoral. Ok. Sí. Tania, el presidente Nicolás Maduro, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y general, que además es presidente de la Comisión Electoral, ¿no? Y el resto de las autoridades nacionales del PSUV han insistido hasta la saciedad en que no hay línea. ¿Eso se ha cumplido? Sí, mira, lo ha cumplido el pueblo en general y la militancia en general lo ha cumplido. Hay algunos casos que además los hemos denunciado y algunos han pasado por el tribunal disciplinario del partido, que no se llama tribunal disciplinario, por cierto, se llama comisión disciplinaria, etcétera, que lleva Pedro Ética. Carreño. Y ética, sí. Y el tribunal disciplinario era en otro momento, ¿no? Algunos casos que sí, bueno, se exacerban los ánimos, se genera una situación de pugnacidad y el liderazgo, porque no ha sido la base, algún liderazgo confundido ha querido entubar, ha querido presionar, ha querido generar disputas más allá de la competencia sana electoral, ha querido generar, hacer una competencia desleal y con algunos episodios de confrontación muy feos, pues. Pero se han estado atajando porque hay mecanismos en el partido de comunicación de todas partes. Ahorita, por ejemplo, Pedro Carreño, que lleva la comisión electoral y lleva el tema de los testigos, tiene un responsable en cada estado, que no es el que habitualmente ha sido, sino que se designó a una persona especialmente para este proceso, para que lleve, para que supervise el desarrollo de la formación de los testigos, de la presencia de los testigos en la mesa, pero también cualquier irregularidad, cualquier denuncia que quieran formular
los participantes, ¿no? Hay un correo que es disciplinasdenunciapsv@gmail.com, por el que hemos estado recibiendo todas esas, cualquier incidencia, cualquier irregularidad. Pero en norma general, Ernesto, claro, en el discurso nosotros somos Caribe, ¿no? Y en el discurso empiezan las cosas, que yo te gano, que tú, que no sé qué, qué tal. Y también se le ha bajado porque hicimos desde la vicepresidencia y conjuntamente con la Comisión Electoral un reglamento de propaganda muy estricto, ¿no? Pero siempre hay los ánimos que se llevan allá. Pero en la realidad, la verdad es que el proceso es secreto, ¿verdad? Es universal, está tutoriado por el Consejo Nacional Electoral y por un sistema que es de los más auditados del mundo, reconocido, transparente. Entonces es muy difícil que haya torcidas de voluntades ni nada de eso, porque finalmente se va a encontrar el elector solito en la máquina, con su conciencia para decir por quién va a votar. No hay manera. Y el sistema es el mismo del CNE, o sea, es automatizado, pero tú tienes tu comprobante, tú lo introduces en la caja de depósito de resguardo del voto y finalmente Tania, esas confrontaciones naturales de candidatos y candidatas en cualquier jurisdicción no dejarán heridas que puedan poner en peligro la unidad del PSV frente no solamente al desafío del 21 de noviembre, sino en general para su funcionamiento orgánico. Mire, yo no lo creo, ¿sabes? No lo creo. Hubo debate, el presidente lo ha dicho, ¿no? En la dirección nacional hubo quien dijo no, puede generar heridas, otro. Yo no creo que sea puede ocurrir en instancias particulares, pero no creo que sea la norma. Yo creo que la hicimos en el momento que estábamos listos para eso. Porque, mira, ha sido demasiada agua corrida, han sido demasiadas batallas libradas y ganadas, la mayoría, ¿verdad? Ha sido también, nosotros hemos recibido pérdidas de todo tipo, ¿verdad? Humanas, materiales. O sea, no es fácil lo que hemos vivido como pueblo. Y creo que ese objetivo superior prela por encima de cualquier cosa. Ahorita, el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy eso es, todo el mundo quiere ganar y todo el mundo se prepara a la chavista, porque los chavistas, si algo nos gusta es ganar elecciones y le vamos con todo, pues como dice el lema, ¿no? Vamos con todo a ganar la elección. Pero después que se elija el candidato o candidata, cuando se pase el guayabito, que siempre queda un guayabito del día siguiente, sabemos que tenemos que ir en conjunto a trabajar para ganar el 21, porque no tenemos otra opción, pues es la opción de vida y de esperanza. Mira, Tania, hablando de guayabo, no se pasa el guayabo por Aristóbulo, ¿no? No, ¿Mm? no se pasa. ¿Cómo No haces para hacer dando y dando sin el otro dando? No, mira, muy difícil, Ernesto, te lo tengo que decir de verdad. Y voy a aprovechar para decirlo, yo tengo que darle una dimensión al programa, porque cada martes me tengo que hacer un trabajo de autoexamen y sobreponerme para hacer el programa, porque era demasiada bueno, fueron como no sé cuántos años de trabajo con Aristóbulo, como 10 años. Landriano tiene un poquito más, imagínate tanto tiempo ya. Pero Aristóbulo estuvo en la última parte y no, es una... Mira, hemos hecho esfuerzos. El equipo me ayuda para buscar el discurso de Aristóbulo, para traerlo, para ponerlo y hacer reflexión política alrededor, pero no, anímicamente es muy difícil. ¿Lo vas a cerrar o lo vas a cambiar? No, le voy a dar otra dimensión al programa, otra cosa. Hacer otra cosa porque creo que es la mejor manera. Y sí creo que debemos hacer un espacio para recoger el pensamiento de Aristóbulo y de muchos líderes de la revolución. Ahora aprovecho que estoy hablando contigo para que nos me ayudes en eso, ¿no? Porque fíjate, uno dice, bueno, Aristóbulo era mi pana, mi compañero de muchos años de trabajo, mi profesor también en muchas cosas, o sea, algo aprendí yo de política era un Aristóbulo que era un ejemplo, mira, que es un ejemplo moral. Nunca se salía de la raya, pues Aristóbulo vivía para la política y vivía en función de la política y no tenía otra vida, ni permitía que tú estuvieras al lado y tuvieras otra vida. Te digo que era hasta exagerado, ¿no? Por ejemplo, no estaba en reuniones si no eran familiares y con camaradas, pues no iba a fiestas, esas cosas, no, Aristóbulo no iba hasta ese extremo, ¿no? Pero además de ser el pana de uno, oye, fue un tipo que trajo al siglo XXI al maestro Prieto,
a Simón Rodríguez, que creó la doctrina de educación universal, de calidad popular que tenemos ahora nosotros, el Estado docente. O sea, todo eso hay que estudiarlo, ¿ves? Y hay que convertirlo, escribirlo y convertirlo en doctrina, más allá de que están las leyes y en la Constitución. Pero además trajo el concepto de toparquía de Simón Rodríguez. Todo el desarrollo del poder popular viene también de parte de su pensamiento. La generación de oro, ahorita, este triunfo de los muchachos, tuvo que ver a Aristóbulo en sus tiempos de ministro de Educación, Cultura y Deportes, que era al comienzo, y esa concepción, porque él era amante del deporte, además su hijo, que falleció, era un deportista, entonces él tenía especial pasión y se dedicaba a seguir a los muchachos que eran portentos del deporte, entre ellos Yulimar, que es de Anzoátegui. Él fue también pues parte de quienes la acompañaron en todo este proceso. Me estaban contando Dianora, su esposa, que siempre hablamos, que él, por ejemplo, en la decisión de ella de tomar el camino del salto olímpico, Aristóbulo estuvo allí, pues tuvo que ver en las recomendaciones, porque ella hacía otra disciplina, pero le veían la contextura física y la fortaleza y la orientaron para ese logro, ¿no? Y, yo no sé si contar ese episodio. ¿Cuál? No sé si porque me lo contó Aristóbulo amigo, no sé si es una infidencia, ¿no? El de Yulimar. El de Yulimar. Bueno, parte de la historia. Pues. Es parte de la historia, porque él la llamó antes de la medalla de plata, la anterior a esta, de oro. Teníamos el programa y él me dijo, mira, yo hablé con ella, ¿no? Y le dije, mira, Yulimar, cuando estés allí, o sea, piensa que llegaste allí. Oye, que esta muchacha de aquí de Anzoátegui llegó allá y está allá en las Olimpiadas, entonces olvídate de todo y disfruta el momento. Se lo dijo, ¿no? En aquel entonces. Pero ese era Aristóbulo. Entonces creo que ese pensamiento, toda esa trayectoria, así como la de José Vicente Rangel, la de Ali Rodríguez Araque, o sea, de todos esos pensadores que ya no están con nosotros, tenemos la obligación, esta generación, de estudiarla, de sistematizarla y de guardarla. El comando de campaña se llama Aristóbulo Istúriz. Se llama Aristóbulo Istúriz, sí, señor. Ok. Fíjate que tú has mencionado el aporte pedagógico de Aristóbulo, su perfil político, pero desde el campo de la oposición te reclaman, Aristóbulo, la situación social de los maestros. Es común ver en las redes ese... sí. Siendo que la política económica, salarial, no es exactamente la responsabilidad del titular de educación, pero en todo caso hay ese reclamo. Y eso está presente, digamos, aunque no se mencione, en el clima político general de Venezuela, la situación económica del pueblo venezolano en medio del bloqueo, de la pandemia. ¿Qué incidencia puede tener ese factor, no solamente en estas elecciones primarias, en la fortaleza del Partido Socialista Unido de Venezuela, en general del pueblo patriótico y de la revolución bolivariana frente a unos escenarios electorales? Mira, para las elecciones generales, las del 21 de noviembre, tenemos que trabajar ese aspecto, porque es una cosa muy sentida, o sea, no hay manera de evadirlo, es una realidad concreta que vive la familia venezolana a diario, ¿no? Las fuerzas de la revolución, el PSUV y el pueblo patriótico, estamos claros en que solamente por este camino vamos a poder revertir esa situación, ¿no? Precisamente porque los articuladores, los generadores de esta situación están en esa posición extrema que todavía persiste en una agenda que no es la de paz y la electoral de los venezolanos, ¿no? Eso lo tenemos claro. Creo que buena parte del electorado está muy decepcionado de la actuación de ese liderazgo que representa como, digamos, como la parte más visible y descarada, Juan Guaidó. Está muy decepcionada, no consigue dentro de Venezuela, no consigue opciones o no ha conseguido todavía un camino que seguir los sectores que hasta este momento simpatizaban con la oposición. Entonces creo que es un tema que tenemos que tratar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la familia. Y desde la política económica, bueno, acaba de lanzar el presidente ahora una estrategia monetaria, porque hay que entender que eso también es un problema de economía, pero sobre todo de esa
de ese ataque directo al signo monetario nuestro, que es el bolívar, ¿no? Es el desequilibrio que tenemos ahora. Eso forma parte de toda una estrategia de política económica que yo no conozco ni voy a opinar porque no soy experta en la materia, pero que digamos el salario es una expresión de esa política que ha venido evolucionando durante todo este año. Es decir, la producción nacional ha dado avances, la producción, por ejemplo, de alimentos se ha incrementado, el emprendimiento privado particular también, entonces tal vez haya condiciones para dar un siguiente paso. Pero desde el punto de vista electoral, yo creo que sí afecta, por supuesto, que es un tema que tenemos que abordar y abordarlo desde la hermandad, Ernesto. Yo creo que si algo en este momento se sobrepone sobre todo el clima electoral, sobre las decisiones que vayamos a tomar como país, es ese sentimiento de que somos venezolanos, de que queremos encontrarnos en la venezolanidad, en la añoranza que tienen los que están afuera de lo que es este país, porque tú ves lo que escriben en las redes sociales los venezolanos que están afuera, que son tan venezolanos y tan queridos como tú y como yo, ¿verdad? Y que, bueno, por alguna circunstancia política, la que sea, están afuera, pero están añorando su país. Entonces, todo el que quiera, todo el que diga ahora, mira, yo quiero a Venezuela, sabe que la vía es esta. Es pacífica, es electoral, es democrática y es constitucional. Y creo que allí tenemos que atrincherarnos para hacer esta convocatoria, que participen los sectores de la oposición que pueden hacerlo, porque hay sectores que ya no pueden, no porque se lo vayamos a impedir, sino porque no tienen cara para presentarse aquí. O sea, Julio Borges no puede presentarse en Venezuela, no, lo rechaza todo el mundo, pues no tiene cara política para presentarse aquí. Pero los otros sectores de la oposición que participen, va a ser difícil que le ganen al chavismo, muy difícil, porque el chavismo es el que ha estado aquí, el chavismo es el que caminó durante la pandemia en brigadas populares de prevención, el chavismo es el que creó los CLAP, el chavismo es el que ha ido a tocar las puertas. Entonces va a ser difícil que ganen, pero que compitan y ganen lo que puedan ganar. Nosotros vamos a hacer todo para ganar la mayoría de los espacios políticos, pero que también lo haga la oposición. A ver si de una vez por todas entienden los sectores de la oposición que no hay soluciones mágicas aquí y que no hay soluciones impuestas, que a este pueblo no se le va a doblegar por ninguna manera, a todo el pueblo venezolano, la convocatoria es para todos. Nosotros tenemos un nivel político tan alto, los de allá y los de acá, que nadie nos va a imponer lo que vamos a hacer. Entonces que entiendan que el único camino que tiene la oposición es irse para la calle, convencer a la gente y ganar votos, como lo estamos haciendo todos los días las fuerzas de la revolución. Bueno, Tania, ya llegamos al final. Dale un mensaje a quienes nos escuchan. Bueno, mira, es por el futuro, es por nuestro país el que amamos todo, el que queremos conservar tal cual como lo heredamos, es decir, un país, digo tal cual como lo heredamos, un país con nuestra identidad, con nuestros valores, con nuestras fortalezas, con nuestras dificultades también, pero el nuestro, el que queremos. Vamos a construirlo y vamos a construirlo por esta vía. Así que hoy, 8 de agosto, estamos en elecciones primarias abiertas del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero estamos todas y todos convocados a participar. Agarre su cédula y váyase para el centro electoral y mire las opciones allí. Hay un mundo de oportunidades para la Venezuela que queremos construir en conjunto, así que os invitamos. ¿Dónde votas tú? En el Liceo Andrés Bello, de la Candelaria. Muy bien. Allá voy. Chévere. Chévere. Gracias, Tania. Éxito. Era Tania Valentina Díaz González. Amigas y amigos, con esto llegamos al final por ahora y los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima.